Hablemos con el corazón en la mano de esa conexión tan especial que existe entre Jungkook y Jimin. Una conexión que trasciende lo evidente, lo superficial, lo que pueden captar los ojos más distraídos, porque ellos comparten algo que no es simplemente una amistad, todo lo contrario, es una afinidad profunda, sincera, tejida con hilos invisibles de los años, de la confianza, de la risa compartida en la oscuridad y de los silencios que no necesitan palabras. Jungkook ha dejado en múltiples ocasiones claro, sin necesidad de grandes declaraciones, porque lo suyo se muestra con gestos y palabras claras, que estar con Jimin es para él algo natural, necesario, como respirar. Le encanta estar a su lado, grabar cada instante, guardar y atesorar cada recuerdo, como si fueran pequeñas joyas que quiere conservar para siempre. No es solo que disfrute de su compañía, es que encuentra en ella un hogar, un refugio, una fuente de inspiración constante, y lo más hermoso de todo es que está dispuesto a seguir construyendo estos recuerdos juntos durante mucho tiempo, muchísimo tiempo más. Hubo quienes, escépticos o incapaces de comprender lo auténtico, cuestionaron la existencia misma en su programa de viaje. Algunos se atrevieron a sugerir que Jungkook había sido obligado a participar, que fue manipulado, condicionado, arrastrado por Jimin, o algunos usaban la excusa que la empresa misma le pagó mucho dinero a Jungkook para que él aceptara esta propuesta, porque en la cabeza de estas personas, que en su mayoría son haters, fans de otro shit, asumen que Jungkook nunca estaría cerca de Jimin si no fuera por obligación o por una suma grande de dinero, como si Jungkook necesitara dinero en estos momentos de su vida, siendo uno de los artistas mejores pagados y más consumidos. Otros más cínicos comenzaron a alardear sobre el comportamiento de Jimin, que había amenazado a Jungkook con lastimar a otro integrante del grupo. Así como lo escuchas, suena completamente ridículo y fuera de lugar, pero estas personas usaron este tipo de excusas porque en su cabeza no creían o no querían creer que Jungkook eligió pasar los últimos momentos antes de ingresar al ejército al lado de Jimin. Ellos realmente estaban completamente fuera de sí. Pero todas esas suposiciones, al verlas bajo la luz de la verdad, se disuelven como humo. Son completamente ridículas, y no porque lo digamos desde la emoción, sino porque Jungkook, más de una vez, ha demostrado no solo con palabras, sino con acciones, con sonrisas, con silencios cómplices, cuánto disfruta estar junto a Jimin. Y eso no es todo, incluso lo ha dicho directamente, busca pasar tiempo con Jimin. No olvidemos cuando Jimin estaba cumpliendo con su agenda en diferentes partes del mundo con su carrera en solitario, y Jungkook hacía transmisiones en vivo. En todas ellas, invitaba a Jimin a venir a su casa para poder transmitir juntos. Siempre buscaba una excusa, que le iba a cocinar, que le iba a comprar comida, entre otras para que Jimin accediera a ir a su casa. Pero por motivos de agenda, lamentablemente aquello no se pudo cumplir. Pero todas las personas que estuvimos atentas a todas las transmisiones en vivo de Jungkook, sabemos que él, en cada una de ellas, intentó que Jimin fuera a su casa, para poder pasar más tiempo juntos. Pero lamentablemente, como dije, por temas de agenda y porque Jimin estaba con su música en solitario, aquello no se pudo. Pero bueno, sabemos que ellos sí pasaron momentos juntos
cuando las cámaras no estaban presentes. Recordemos que Jimin confesó que fue a comer a la casa de Jungkook, que fue a pasar otros momentos con Jungkook y entre otras cosas, incluso que pasó la noche en su casa. A pesar de ello, en las transmisiones en vivo, Jungkook seguía queriendo pasar más tiempo con Jimin. Ustedes entienden la magnitud de esto. Al parecer, a pesar de sí pasar tiempo juntos fuera de cámara, Jungkook quería presumirnos que siempre podía estar cerca de Jimin, algo que dejó en claro en su programa de viajes. En cada capítulo, que de por sí es un poema visual, una carta de amor no escrita, donde la conexión entre ambos florece de forma espontánea. No hay máscaras, no hay actuación, solo dos almas que se entienden con una mirada, que se cuidan, que se acompañan sin pedirlo, porque así lo sienten, porque así lo quieren. La naturalidad con la que comparten el espacio, la manera en la que se buscan en pequeños gestos, revela una verdad más grande que cualquier argumento. Ellos están bien cuando están juntos. Y si todo esto aún no es suficiente para convencer a los más incrédulos, hay un momento específico que brilla con una ternura inmensa, una conversación sencilla, pero cargada de significado, que se convierte en una promesa envuelta en sonrisas. Jimin le pregunta a Jungkook con una mezcla de curiosidad e ilusión en los ojos, ¿cuántas más deberíamos hacer?, refiriéndose a futuras temporadas del programa. Jungkook, sin titubeos, sin necesitar pensarlo siquiera, responde con la seguridad de quien ya ha pensado en esto muchas veces. Él dijo, creo que al menos la temporada 12, practiquemos para ser mejores, para que los dos podamos seguir haciendo esto. Esta respuesta no es solo un deseo, no es solo algo dicho al aire. Al parecer Jungkook ya tiene un plan, es un compromiso tácito, es una forma de decir quiero que estés en mi futuro. Y por si hiciera falta reafirmarlo, Jimin vuelve a preguntar, casi como si quisiera claridad. Incluso después del servicio militar, pregunta. Y es entonces, con una firmeza serena, con una sonrisa que encierra certeza y cariño, Jungkook contesta, sí, hasta que cumplamos 50 años. Ese instante, con sus miradas cruzadas, con sus gestos suaves y las risas que brotan entre líneas, es un momento de verdad pura. No necesita otras cosas ni grandes gestos. Está ahí, palpable, como una promesa entre dos corazones que han elegido seguir compartiendo su camino. Y es que cuando el vínculo es real, no importa cuántos años pasen, ni cuántas estaciones cambien, siempre habrá un deseo de seguir juntos, de seguir creciendo, de seguir soñando uno al lado del otro. Ellos no están simplemente grabando, están construyendo una historia que habla de complicidad, de cariño, de metas compartidas y de la alegría de tenerse mutuamente. Porque cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Jungkook y Jimin es una declaración silenciosa pero poderosa. Estamos aquí, el uno para el otro, y queremos seguir estándolo mientras el tiempo nos lo permita. Es lo que nosotros podemos interpretar cada vez que se miran a los ojos, cada vez que comparten un espacio, cada vez que ambos están juntos. Ellos se miran sin ninguna duda, se responden firme, siempre cargados de emoción, de verdad y de naturalidad, que es aquello con lo cual se identifica su relación.